Quizás creas conocer la historia del gángster estadounidense, pero probablemente nunca hayas oído el nombre que ronda las calles de Oakland como un fantasma. Felix Mitchell no es el gángster negro más famoso surgido de la oscuridad de una pequeña ciudad estadounidense, pero su relativa oscuridad es un engaño, una mentira que oculta la aterradora verdad de su poder. Este narcotraficante no era solo un matón armado. Era un innovador en el negocio de la muerte, un hombre cuyas artimañas criminales aún hoy son utilizadas por gánsteres estadounidenses para evadir la ley y amasar millones. Mantuvo a la ciudad de Oakland bajo su control absoluto durante casi 10 años, gobernándola como un rey, mientras la policía observaba impotente desde la barrera. Su reinado fue tan impactante que tras su muerte fue incluido en libros de texto de sociología y criminología, dando origen a un término escalofriante conocido como la paradoja de Mitchell. Si te preguntas por qué un solo criminal mereció ser estudiado por profesores y temido por la policía, entonces necesitas conocer a Félix, el gato Mitchell, al otro lado de la ley. Para comprender al monstruo, hay que comprender el laboratorio que lo creó. Felix Mitchell nació el 23 de agosto de 1954 en Oakland, California, un lugar que se estaba convirtiendo rápidamente en un cementerio de sueños. Pasó su infancia en un barrio llamado San Antonio Village, tristemente célebre porque de sus 131.000 viviendas, aproximadamente la mitad eran inhabitables. Era el gueto por excelencia, un páramo decadente donde las familias luchaban por sobrevivir en edificios que se desmoronaban a su alrededor. Esto no fue solo mala suerte, fue el resultado de una promesa rota. Durante la Segunda Guerra Mundial, Oakland experimentó un rápido desarrollo industrial, abriendo numerosas fábricas destinadas a la producción militar para abastecer la maquinaria bélica. Estas fábricas necesitaban mano de obra barata, por lo que una gran cantidad de personas negras del sur del país se mudaron a Oakland en busca de un salario y una vida mejor. Pero la bonanza resultó ser una trampa. Tras el fin de la guerra, la demanda de tanques y aviones se desvaneció, y todas las fábricas cerraron sus puertas para siempre. Quienes habían construido las armas se volvieron de repente inútiles para la economía y perdieron su empleo de la noche a la mañana. El gobierno no pudo resolver este problema, dejando a miles de familias varadas en una ciudad sin trabajo ni futuro. Este abandono condujo a la pobreza extrema y al aumento de la delincuencia, pues la desesperación llevó a hombres a cometer actos desesperados con tal de tener que comer. Félix nació en medio de esta catástrofe, en el seno de una familia numerosa que luchaba por sobrevivir. Tenía 5 hermanos, y en una casa tan atestada, uno aprende muy pronto que si quieres algo, tienes que tomarlo antes de que alguien más lo haga. Félix no nació delincuente. De hecho, tenía una mente brillante que podría haberlo llevado a cualquier parte. Según recuerda, le iba bien en la escuela, demostrando la inteligencia que suele conducir a un título universitario y a un puesto directivo. Pero cuando uno mira por la ventana y ve que un título solo sirve para barrer, el aula empieza a parecer una prisión. Observó el mundo a su alrededor y tomó una decisión. Abandonó los estudios a los 17 años, dejando atrás el sistema educativo para matricularse en la escuela de la calle. En lugar de sentarse en un pupitre a esperar un sueldo que quizá nunca llegaría, Félix empezó a vender drogas, comprendiendo que en Oakland la única forma de ascender era infringir la ley. Sus inicios en el mundo del AMPA no fueron nada glamurosos. Félix comenzó vendiendo marihuana en los barrios aledaños al estadio Oakland Coliseum,
ofreciendo bolsitas a aficionados al deporte y a los lugareños. Era poco dinero, pero le enseñó los fundamentos de la oferta y la demanda. Sin embargo, Félix no se conformaba con ser un simple traficante anónimo de la esquina. Sabía que en este negocio el miedo y el respeto se ganan con las apariencias. También se rumoreaba que Félix era proxeneta, una historia que se extendió como la pólvora por las calles. Pero esto es más bien una leyenda que surgió después, debido a la afición de Mitchell por la ropa llamativa que clamaba por atención. No vestía como un traficante, vestía como una estrella de cine de terror. Creó una imagen imposible de ignorar. Vestía abrigos de piel que parecían sacados de una pasarela, o largos abrigos de cuero que rozaban el suelo al caminar. Ocultaba sus ojos tras unas gafas de sol caras, lo que le daba un aire frío y distante, y lucía una cadena de oro elegida según el principio de que cuanto más grande, mejor. Así se vestían los proxenetas de la época, queriendo mostrar a los demás que tenían delante a un hombre íntegro, alguien que había superado la pobreza del gueto. No hay pruebas de que Mitchell se dedicara a la prostitución, pero el estilo de ropa que llevaban los proxenetas era claramente de su agrado. Comprendió que si parecía un rey, la gente lo trataría como tal, aunque su reino estuviera hecho de polvo. Fue por esa época cuando adoptó el nombre que acabaría en archivos policiales y lápidas. Félix recibió el apodo que lo acompañaría el resto de su vida: Félix el Gato. Se lo pusieron en honor al personaje de dibujos animados homónimo, creado por Pat Sullivan, un gato travieso con una bolsa de trucos mágicos. Para Félix, el apodo era perfecto. Era escurridizo, inteligente, y parecía tener 7 vidas en una ciudad que acababa con la vida de la mayoría de los jóvenes antes de cumplir los 21 años. Pero Félix no se dedicaba a los dibujos animados. Estaba construyendo un imperio. Sabía que para llegar a la cima no podía hacerlo solo. Necesitaba un contacto, una escalera que lo sacara del negocio de la marihuana y lo llevara a las grandes ligas. La suerte, o quizás el destino, estaba de su lado. Félix tenía un matrimonio lucrativo, una unión que lo conectaba directamente con la aristocracia del AMPA de Oakland. La hermana de su esposa estaba casada con un cerebro criminal local llamado Toti Ree, un hombre temido y respetado a partes iguales. Según los rumores, Ree se dedicaba al narcotráfico en Oakland desde mediados de los 60, sobreviviendo a épocas de violencia que habían aniquilado a todos los demás. Toti Ree no buscaba soldados, buscaba generales. Se fijó en el joven prometedor que vestía como un proxeneta y pensaba como un director ejecutivo. Vio que Félix tenía la ambición y la sangre fría necesarias para manejar el peso de la situación. Esta conexión lo cambió todo. A partir de entonces, Félix no solo traficaba con marihuana, sino también con heroína, la droga que destruye almas y construye imperios. La heroína era algo completamente distinto. No era solo una droga recreativa, era una cadena que unía al consumidor al traficante para siempre. Con la heroína, Félix no solo vendía diversión, vendía vida y muerte. El dinero empezó a fluir a raudales, pero también el peligro. Traficar en los barrios céntricos de Oakland era muy peligroso, plagado de soplones, policías encubiertos y rivales que te disparaban por un par de zapatos. Félix observó el caos del centro de la ciudad y se dio cuenta de que necesitaba una base de operaciones, un santuario donde él fuera la ley. Decidió dar un paso estratégico que definiría su carrera. Félix decidió centrarse en las calles donde creció, regresando a los mismos barrios que lo vieron nacer. Fue una jugada maestra. Conocía cada callejón,
cada azotea y cada escondite. Para formar su ejército, no contrató a desconocidos. Al principio reclutó a sus numerosos familiares y amigos para vender heroína, convirtiendo su árbol genealógico en una organización criminal. Con el tiempo, el grupo creció hasta incluir a unas 100 personas, una fuerza descomunal que debía su lealtad a un solo hombre. Se hacían llamar la Banda del 69, y el nombre de la banda provenía de la calle donde la mayoría de sus miembros crecieron. Los cimientos estaban puestos. La Banda del 69 había nacido, y Oakland estaba a punto de desangrarse. Felix Mitchell no solo quería controlar las calles, quería dominarlas, y para lograrlo, tuvo que reinventar las reglas del juego. En aquel entonces, el narcotráfico era una profesión descuidada y peligrosa, donde los traficantes llevaban tanto la droga como el dinero, convirtiéndose en blancos fáciles para los atracadores y presa fácil para la policía. Felix observó este sistema caótico y decidió aplicar la eficiencia empresarial al gueto. Creando un modelo de negocio adelantado a su tiempo, logró organizar un sistema de venta eficiente e innovador que convirtió a su banda en una máquina perfectamente engrasada. En el mundo de Felix, la mercancía y el dinero no podían estar en manos de una sola persona. Dividió la transacción en partes para confundir a las autoridades. Fue una genialidad que despojó a la policía de su poder, dejándola ante un enigma irresoluble. La genialidad del sistema Mitchell radicaba en su compartimentación, una estrategia que se asemejaba más a una red de espionaje que a una pandilla callejera. Un miembro de la cadena recibía el dinero del comprador, sonriendo y tomándolo con las manos limpias, mientras que otro individuo, en otro lugar, entregaba la mercancía. El que recibía el dinero jamás tocaba las drogas, y el traficante jamás tocaba el dinero. Desde fuera parecía que los vendedores ni siquiera se conocían, operando como extraños que se cruzan en la noche. Esta separación significaba que si un policía arrestaba a uno de sus hombres, los cargos no prosperarían porque la evidencia siempre era incompleta. Con el tiempo, este modelo de negocio fue adoptado por muchos narcotraficantes en todo Estados Unidos, quienes copiaron su esquema, pero Felix fue el primero en implementarlo, el artífice original del moderno mercado de drogas a cielo abierto. Pero un negocio tan rentable necesitaba una sede inexpugnable, un lugar donde el rey pudiera dormir tranquilo. El propio Felix dirigía sus negocios desde un apartamento fortificado, siempre vigilado por guardias armados, un centro de mando que vibraba con la energía de una sala de guerra. Sin embargo, Felix sabía que una sola casa segura no era suficiente. Necesitaba una zona de amortiguamiento. Tomó la ambición de un conquistador y la aplicó al urbanismo, anexionándose de facto una enorme porción del este de Oakland. La manzana entre las avenidas 65 y 69 se convirtió en una auténtica fortaleza, un estado soberano enclavado en la ciudad, donde las leyes de California terminaban en la acera. Fue una descarada demostración de poder que le decía al mundo que Felix Mitchell no se escondía en las sombras. Estaba construyendo un castillo a plena vista. La vida dentro de la fortaleza se regía por un estricto conjunto de normas totalitarias que mantenían a los forasteros aterrorizados y a los internos a raya. El territorio estaba tan vigilado que quienes deseaban entrar solo podían hacerlo previa autorización. No se podía simplemente pasear por la avenida 69. Solo se podía acceder con permiso. Las consecuencias de ignorar este protocolo eran rápidas y brutales. Quienes infringían esta norma eran golpeados severamente, y sus cuerpos maltrechos quedaban como advertencia para cualquiera que pensara que las reglas no se aplicaban a ellos.
Félix creó una cultura de obediencia absoluta, donde un simple error podía costarte los dientes y donde el miedo a la mafia del 69 era más denso que el aire mismo. Para comprender la crueldad de este control, basta con observar a las víctimas que no tenían ninguna relación con el narcotráfico. En una ocasión, un miembro de una banda golpeó a un hombre simplemente por visitar a su hermana sin avisar. El hombre no era rival ni policía, solo era un hermano que visitaba a su familia, pero en la zona de Félix, moverse sin autorización era un delito. Pero la brutalidad no se limitaba al intruso. Esto no era suficiente para los criminales, que necesitaban enviar un mensaje que helara la sangre de todo el barrio. Como escarmiento, la hermana de la víctima también fue golpeada, castigada únicamente por el delito de recibir visitas. Era una guerra psicológica que garantizaba un silencio absoluto. Nadie vio nada, nadie oyó nada y nadie llamó a la policía. Félix consolidó este férreo control mediante una red de vigilancia tan rudimentaria como efectiva, utilizando a la misma gente que la ciudad había olvidado. En los tejados de las casas más altas, Félix colocó a adolescentes que vigilaban las calles aledañas como francotiradores urbanos sin rifles. Estos jóvenes eran los ojos de la organización, apostados por encima de la decadencia, y de ser necesario, alertaban a sus compañeros mayores sobre la aproximación de coches con policías o miembros de bandas rivales. Era un radar humano que detectaba las luces intermitentes mucho antes de que llegaran a la manzana. El resultado fue la impunidad total. La policía rara vez entraba en el barrio, consciente de que había perdido el control de las calles ante un hombre más inteligente, más rápido y mejor organizado que ellos. Sin embargo, Félix era demasiado astuto para gobernar solo con el miedo. Sabía que un verdadero rey necesita el amor del pueblo, o al menos su dependencia. Félix comprendió que la prosperidad de su negocio dependía de la lealtad de los lugareños, así que hizo todo lo posible por mantenerlos contentos. Se convirtió en una versión retorcida de un filántropo, un Robin Hood que vendía veneno pero alimentaba a los hambrientos. A menudo se veía a Mitchell y sus socios repartiendo juguetes, comida y dinero a los adolescentes, comprando los corazones de la próxima generación con dinero del narcotráfico. Distribuía comida a los pobres, y casi todos en la avenida 69 eran pobres, llenando los estómagos que el gobierno había dejado vacíos. Incluso organizaba fiestas para jóvenes, creando una burbuja de diversión y generosidad que enmascaraba la naturaleza depredadora de su imperio. Mientras sus vecinos hacían cola para recibir pavos y juguetes gratis, Félix vivía años luz de la pobreza que gobernaba. Él prefería un estilo de vida opulento, disfrutando de un lujo que la mayoría de la gente en Oakland solo veía en la televisión. Tenía su propia flota de coches caros, con los que sorteaba los baches del gueto gracias a la ingeniería alemana y la potencia americana. Le gustaba vestir ropa llamativa y ostentosa, pavoneándose como un pavo real en un cementerio, y Mitchell adquirió propiedades inmobiliarias prestigiosas por todo el estado para blanquear su dinero. Vivía como un trotamundos y a menudo volaba a Europa los fines de semana, bebiendo vino en París mientras sus soldados defendían el fuerte en el barro y la sangre de la avenida 69. Su apetito por el exceso se extendía a su vida personal, tan caótica y descontrolada como sus negocios. Félix también tenía predilección por el sexo opuesto, viviendo con un hedonismo desenfrenado que dejó tras de sí un rastro de corazones rotos e hijos huérfanos de padre. Se sabe que tuvo 7 hijos con 8 mujeres diferentes,
una imposibilidad estadística que refleja la naturaleza caótica y vertiginosa de su existencia. Era un hombre que intentaba consumir todo lo que la vida le ofrecía: dinero, poder, mujeres, antes de que se le acabara el tiempo. Vivía cada día como si supiera que el final se acercaba, exprimiendo el tiempo al máximo. A finales de los 70, la mafia del 69 había superado la capacidad del barrio. Se había convertido en un monstruo que necesitaba expandirse a nuevos territorios. La organización creció tan rápido que, muy pronto, Mitchell ya no vendía heroína solo en su barrio. Enviaba su producto a importantes ciudades de California como Vallejo y Sacramento, extendiendo su influencia por la costa como un virus. Su alcance incluso llegó a Detroit, conectando la costa oeste con el cinturón del óxido en una autopista transcontinental de heroína. El dinero era astronómico. Según algunas estimaciones, entre 1976 y 1983, cuando su organización estaba en su apogeo, Mitchell llegó a ganar hasta $500,000 a la semana. Era el rey de Oakland, sentado en un trono de oro, pero estaba a punto de aprender que cuanto más alto se sube, más dura es la caída. En el mundo del AMPA, el éxito es un arma de doble filo. Cuanto más brillas, más fácil te conviertes en blanco de los delincuentes. A finales de la década de 1970, la Banda 69 era una fuerza financiera imparable que generaba una riqueza imposible de ocultar. Según algunas estimaciones, entre 1976 y 1983, cuando su organización estaba en su apogeo, Mitchell llegó a ganar hasta $500,000 semanales. Ese tipo de dinero huele mal y se filtró desde el gueto hasta las narices de la organización política más peligrosa de Estados Unidos, las Panteras Negras. Con sede allí mismo, en Oakland, las Panteras eran una organización radical de izquierda que no toleraba a los narcotraficantes, pues consideraban el veneno que vendía Félix como una herramienta para esclavizar a la población negra. Ideológicamente, eran enemigos, pero económicamente, las Panteras estaban desesperadas. A mediados de la década de 1970, el movimiento atravesaba una mala racha y la organización necesitaba grandes sumas de dinero para financiar sus programas de beneficencia y los crecientes gastos legales. Miraron al rey de la Avenida 69 y no vieron a un hermano. Vieron una hucha esperando a ser destrozada. El hombre que decidió extorsionar a Felix Mitchell no era otro que Huey Newton, el legendario y volátil líder de los Panteras Negras. Durante mucho tiempo, circularon rumores de que los líderes del movimiento odiaban las drogas solo de palabra, e incluso aparecieron informes en la prensa que afirmaban que el propio Newton consumía cocaína. Impulsado por la necesidad y la hipocresía, Newton decidió obligar a Félix a pagar tributo, exigiéndole un impuesto sobre sus operaciones. Fue un choque de titanes, el revolucionario contra el capo. Pero Felix Mitchell no era un hombre que se doblegara ante nadie. Los Panteras Negras fueron rechazados con contundencia, un acto de desafío impactante que demostró que Félix no temía a su reputación. Los extorsionadores fueron expulsados, pero el rechazo encendió la mecha. Los Mitchell Boys, eufóricos y con una gran sensación de poder, no solo se negaron a pagar, pasaron a la ofensiva, persiguiendo a los Panteras Negras en una caótica persecución que convirtió las calles en un campo de batalla. Lo que sucedió a continuación fue una escena de caos absoluto que puso de manifiesto la temeridad del ejército de Félix. En el fragor de la persecución, los hombres de Mitchell divisaron una furgoneta que creían contenía a los extorsionadores y abrieron fuego,
desatando una lluvia de balas con la intención de aniquilar al grupo de los Panteras Negras. Pero cuando el humo se disipó y los cristales dejaron de caer, quedó al descubierto la trágica incompetencia del sicario. En lugar de extorsionadores, la furgoneta transportaba a un grupo de mexicanos al azar, civiles inocentes que se habían adentrado en una zona de guerra. Fue una masacre por error que debería haber acarreado todo el peso de la ley sobre Félix. Sin embargo, como muestra de su aterradora influencia y la anarquía de la época, la banda de Mitchell salió impune, escapando de las consecuencias inmediatas de un tiroteo que casi acabó con la vida de transeúntes inocentes. Sin embargo, Félix poseía una inteligencia maquiavélica que le permitía ver utilidad en sus enemigos. En lugar de continuar una guerra que los extinguiría a ambos bandos, lograron llegar a un acuerdo y pagó la cantidad exigida por Newton. Pero Félix no pagó por sumisión, sino por admiración. No tenía intención de luchar junto a las Panteras Negras. Al contrario, le inspiraron respeto por la férrea disciplina que regía en sus filas. Vio en su estructura militar algo que deseaba para su propio grupo: orden, jerarquía y lealtad absoluta. La relación se fortaleció tanto que se convirtió en una verdadera alianza. En el futuro, su relación con las Panteras se estrecharía tanto que sus representantes incluso asistieron a su funeral, una imagen surrealista de revolucionarios llorando a un narcotraficante. Inspirado por la disciplina de los Panteras Negras, Félix decidió profesionalizar a sus hombres, intentando transformar una pandilla de matones callejeros en una organización criminal. Mitchell dedicó mucho tiempo a la formación criminal de sus subordinados, consciente de que un arma sin cerebro es un estorbo. Era un estudioso del cine y, según sus memorias, obligaba repetidamente a los miembros de su banda a ver películas de acción y dramas sobre el crimen organizado. Su libro de texto predilecto era la obra maestra de Francis Ford Coppola, El Padrino Con. Esta película intentó inculcar en sus asistentes el concepto de honor y responsabilidad mutua. Quería que comprendieran que la omertá, el código de silencio, era más importante que el dinero. Cabe reconocer que Mitchell lo logró en cierta medida, creando una cultura donde la lealtad era la moneda de cambio, incluso si esa lealtad se compraba con sangre. Pero la traición rara vez viene del enemigo que está fuera de las puertas. Suele venir del hombre que está justo a tu lado. Durante casi toda su carrera, Mitchell tuvo que enfrentarse a numerosos competidores. Pero las puñaladas más afiladas las empuñaban antiguos amigos. Dos organizaciones destacaban entre ellas: la banda de Mickey Mo y la banda de Funktown estaba liderada por Harvey Wiesenthal, un hombre que debía sus inicios en el negocio a Félix. Wiesenthal comenzó su carrera bajo el mando de Mitchell, como un simple vigilante en una de las calles. La ruptura entre ellos no fue por negocios, fue personal. Harvey fue expulsado de la banda por culpa de una mujer que prefería a Wiesenthal antes que a otro subordinado de Mitchell. Fue un drama doméstico insignificante que degeneró en un intento de asesinato. Ofendido por su expulsión, Wiesenthal intentó dispararle a su rival, pero solo lo hirió gravemente. Cuando Mitchell se enteró del incidente, los días de Wiesenthal en la banda estaban contados, lo que obligó a Harvey a huir y fundar su propia facción rival. La segunda amenaza, mucho más peligrosa, provino de Mickey Mo, un antiguo proxeneta que gozaba de gran respeto en las calles. Esta traición dolió más porque, durante un tiempo, incluso fueron amigos, dos reyes que gobernaban juntos en relativa paz. Pero en el mundo de la droga, las fronteras son infranqueables y la codicia acaba por borrarlas.
La amistad se rompió cuando los traficantes de Mo empezaron a vender heroína en el territorio de la banda de Félix, una flagrante violación de su soberanía. No se trató de un malentendido, fue una invasión. El enfrentamiento se caracterizó por una violencia extrema, que escaló desde palizas hasta tiroteos desde vehículos, mientras ambos bandos luchaban por el control del mercado de la heroína. La ciudad de Oakland contuvo la respiración mientras los dos hombres más poderosos del AMPA se preparaban para arrasar la ciudad y saldar cuentas. El conflicto alcanzó su punto álgido, horripilante, a finales del verano de 1980, un periodo tan violento que la prensa local lo bautizó con un nombre que aún hoy hiela la sangre: Agosto Sangriento. Fue un mes de guerra sin cuartel donde las calles se tiñeron de rojo. Durante ese mes, 6 miembros de la banda de Félix fueron asesinados, uno a uno, en una guerra de desgaste. Pero el costo físico no fue nada comparado con la línea psicológica que Mickey Mo cruzó a continuación. En una acción que violó las normas no escritas de la calle, los hombres de Mo incluso lograron secuestrar al hijo de Mitchell. Secuestrar a un niño fue un acto de desesperación, una medida extrema destinada a doblegar la voluntad de Félix. Tras un tiempo, lo devolvieron con vida e ileso, probablemente conscientes de que hacerle daño al niño desataría una represalia tan devastadora que no dejaría a nadie con vida. El secuestro de su hijo transformó a Félix. Le arrebató cualquier pretensión de ser un hombre de negocios y reveló al señor de la guerra que llevaba dentro. Comprendió que en una guerra sin reglas hay que ser quien esté dispuesto a llegar más lejos. Mitchell intentó seguirle el ritmo a su rival, lo que desató una carrera armamentística que inundó las calles de armamento militar. Sus hombres, armados con fusiles de asalto AR-15, acribillaron a balazos a varios secuaces de Moore durante una de sus incursiones en territorio enemigo. El sonido de los disparos automáticos se convirtió en la banda sonora del barrio. Esto ya no era una disputa entre pandillas, era un combate urbano. La magnitud del fuego y la audacia de los ataques enviaron un mensaje claro. Félix Mitchell arrasaría Oakland antes de permitir que alguien le arrebatara el trono. Pero el ruido atrae la atención, y la cacofonía del agosto sangriento era demasiado ensordecedora para ignorarla. La masacre llamó la atención del gobierno federal, que hasta entonces se había contentado con dejar que las pandillas se mataran entre sí en las zonas controladas del gueto. Los federales finalmente se percataron de lo que ocurría en las afueras de Oakland y pusieron a Mitchell y sus secuaces bajo vigilancia. El ojo invisible del Estado se abrió y la investigación comenzó. Sería una larga batalla, una partida de ajedrez que se extendería durante 3 años, pero el tiempo corría. Félix sabía que la presión era inminente, así que decidió mudarse de Oakland al Valle de San Fernando, intentando gobernar su imperio desde la distancia, visitando su ciudad natal solo ocasionalmente y cuando era absolutamente necesario. Huía, pero no podía escapar de los fantasmas que él mismo había creado. El gobierno federal es una bestia lenta y calculadora, pero una vez que fija su objetivo, no se detiene hasta devorarlo por completo. La masacre de Agosto Sangriento fue el ruido que finalmente despertó al gigante dormido, atrayendo la atención de los agentes federales que ya no estaban dispuestos a dejar que Oakland ardiera. La investigación sobre la banda del 69 no fue una redada rápida. Fue un asedio de 3 años de vigilancia, escuchas telefónicas y recopilación de información. Los agentes observaban desde las sombras, documentando cada transacción, cada reunión y cada cadáver, construyendo un caso irrefutable. Félix, con sus instintos callejeros aguzados,
sabía que la red se estrechaba. Sentía las miradas sobre él, así que decidió retirarse tácticamente, trasladándose de la zona de guerra de Oakland a los soleados y anónimos suburbios del Valle de San Fernando. Intentó gobernar su reino desde el exilio, convirtiéndose en un fantasma que solo visitaba su ciudad natal ocasionalmente y cuando era absolutamente necesario, con la esperanza de que la distancia lo mantuviera a salvo de las esposas. Pero al final, no fue la codicia ni la violencia lo que atrapó a Felix Mitchell, fue la lealtad. En 1984, uno de sus socios resultó herido en la violencia que marcaba sus vidas, y Felix, impulsado por un código de hermandad que desafiaba sus propios protocolos de seguridad, decidió visitarlo. Entró en un hospital de Oakland, un lugar de curación que se convirtió en una trampa. La policía lo esperaba. No hubo tiroteo ni persecución a alta velocidad en su Ferrari, solo el silencioso clic del metal en las muñecas. Fue arrestado en el aséptico pasillo de un hospital, derribado de su trono no por un gángster rival, sino por su propia negativa a abandonar a un soldado herido. Fue un final poético y trágico para su libertad, que demostró que incluso un rey es vulnerable cuando baja de su pedestal para caminar entre sus hombres. El juicio que siguió fue un espectáculo que dejó al descubierto el funcionamiento interno de su imperio. La fiscalía no solo lo acusó de narcotráfico, le atribuyó los asesinatos. La investigación lo declaró culpable de 7 homicidios, una cifra estremecedora que lo retrató como un asesino en serie con traje a medida. Sin embargo, el proceso reveló un matiz crucial del crimen organizado. El juez señaló que, si bien la investigación no tenía pruebas de que Félix hubiera cometido personalmente los asesinatos, que él nunca hubiera apretado el gatillo. El hecho de que se hubieran ejecutado bajo sus órdenes era innegable. Él era el general que ordenó los ataques aéreos, y según la ley, quien da la orden es tan culpable como quien empuña el arma. La sala del tribunal se convirtió en un aula donde el jurado aprendió que, en la mafia, la sangre siempre está en las manos del jefe, incluso si son inocentes. Al llegar el momento de dictar sentencia, el juez no se anduvo con rodeos y pronunció una condena moral que resonó mucho más allá de las paredes de la sala. Miró a Félix y vio no solo a un criminal, sino a una plaga. El juez declaró que la banda de Mitchell, que ganaba hasta $500,000 semanales, era directamente responsable de la epidemia de adicción a la heroína que había asolado Oakland. Le echó encima a Félix la destrucción de miles de vidas, culpándolo de los zombis que vagaban por las calles y de las familias destrozadas por la aguja. Era una carga demasiado pesada para un solo hombre, que lo transformaba de narcotraficante en chivo expiatorio de los fracasos de la sociedad. El veredicto era inevitable. En 1985, Felix Mitchell fue condenado a cadena perpetua, una sentencia definitiva que significaba que jamás volvería a salir de una celda. La sentencia incluía un destino legendario por su dureza: la prisión de Leavenworth. No se trataba de una cárcel local. Era una prisión federal diseñada para albergar a los hombres más peligrosos de Estados Unidos. Para Félix, un hombre acostumbrado a sábanas de seda, trajes a medida y fines de semana en Europa, la perspectiva de morir en una celda de hormigón en Kansas era un destino peor que la muerte. El rey de la Avenida 69 fue despojado de su corona, sus coches y su libertad, reducido a un número en un sistema al que no le importaba su reputación. Las puertas de la prisión se cerraron de golpe, separándolo del imperio que había construido. Pero las repercusiones de su caída apenas comenzaban a sentirse en el mundo del hampa que dejó atrás.
La caída de Felix Mitchell desencadenó un efecto dominó que derribó a los demás peces gordos del narcotráfico en Oakland. El gobierno federal estaba haciendo limpieza general y nadie estaba a salvo. Harvey Washington, el hombre que había fundado la banda Funktown tras su enemistad con Felix, fue el siguiente en caer. Fue arrestado durante una redada en su taller mecánico, una fachada comercial legítima que utilizaba como tapadera para sus operaciones ilícitas. La policía allanó el taller, dejando al descubierto la maquinaria del crimen oculta tras la maquinaria industrial. Fue un desmantelamiento total de la vieja guardia. Los hombres que habían librado sangrientas batallas por el control de las calles ahora eran detenidos como ganado. Sus rivalidades convertidas en algo insignificante ante el poder abrumador del Estado. Luego llegó el turno de Mickey Mo, el archienemigo de Felix y la otra mitad de la guerra del agosto sangriento. El hombre que había secuestrado al hijo de Felix y luchado contra él por cada palmo de territorio, fue arrestado ese mismo año, atrapado en la misma redada federal. El sistema judicial tampoco le mostró clemencia. Mickey Mo fue sentenciado posteriormente a una cadena perpetua similar, un calco del destino del hombre al que odiaba. Para colmo de males, el tribunal le impuso una multa astronómica de $2 millones, despojándolo de la fortuna que había acumulado, matando los dos reyes de Oakland, que habían convertido la ciudad en un campo de batalla para demostrar quién era más fuerte. Terminaron en el mismo lugar, tras las rejas, sin nada que mostrar por su guerra, salvo una vida llena de remordimientos. Sin embargo, la historia de Mickey Mo tiene un giro inesperado, una extraña anécdota en la violenta historia de la ciudad. Mientras que Felix estaba destinado a pudrirse, Mo logró encontrar una escapatoria al destino. Tras cumplir condena, obtuvo el indulto, un golpe de suerte milagroso que le abrió las puertas de la prisión. Pero el hombre que salió no era el mismo gángster que entró tras su liberación. Mickey Mo se convirtió al cristianismo, cambiando el evangelio de la heroína por el evangelio de Dios. Abandonó por completo esa vida y aún hoy predica en una iglesia de Oakland, intentando salvar las almas que una vez ayudó a destruir. Es una historia de redención surrealista, un recordatorio viviente de que, mientras Félix se convirtió en mártir, su enemigo se convirtió en pastor. De vuelta en prisión, Felix Mitchell intentaba adaptarse a un mundo donde su dinero no valía nada y sus enemigos estaban por todas partes. Tenía solo 31 años y se enfrentaba a décadas de mirar fijamente una pared gris. La transición de ser un multimillonario narcotraficante a un recluso supone un choque psicológico que pocos hombres pueden soportar. En las calles estaba protegido por un ejército. En Leavenworth estaba solo entre lobos. La penitenciaría federal es un lugar donde las reputaciones se ponen a prueba a diario, y ser un famoso narcotraficante a menudo te convierte en un blanco fácil en lugar de un líder. Se oían murmullos en el patio, miradas que lo observaban en el comedor y una tensión que sugería que la historia aún no había terminado. El sistema creyó haber resuelto el problema encerrando a Félix, pero solo había cambiado el escenario de la violencia. Félix seguía siendo el gato y aún tenía garras, pero una jaula es demasiado pequeña para un hombre grande. Con la llegada de 1986, Félix esperaba su 32º cumpleaños, sin saber que el reloj de su vida avanzaba más rápido que el de su condena. La paradoja de su vida estaba a punto de llegar a su sangriento final. El gobierno había retirado al rey del tablero, pero olvidó que, en el ajedrez, el rey es la pieza más vulnerable una vez que sus defensas han caído.
La penitenciaría federal de Leavenworth es un lugar donde el tiempo se detiene, pero el peligro nunca duerme. Para Felix Mitchell, un hombre acostumbrado a la libertad desbordante de la costa californiana y a la adoración de su barrio, la prisión era una tumba de hormigón que lo despojó de su autonomía. Había sido el amo y señor de Oakland, un hombre cuya palabra era ley y cuya ira podía arrasar manzanas enteras. Pero dentro de esos muros no era más que un número con uniforme beige. Un año después de su condena, la realidad de su cadena perpetua comenzó a asentarse sobre él como cemento endureciéndose a sus pies. Ya no era Félix el gato, el mito intocable. Era el recluso Mitchell, un hombre que se abría paso en una nueva jerarquía donde sus millones de dólares no le daban ni la llave de la puerta principal. Vivía de prestado en una jungla, rodeado de hombres que no tenían nada que perder y sí mucho que demostrar. Y el silencio del pabellón era más ensordecedor que los disparos de la avenida 69. El calendario en la pared se burlaba de él. Era agosto de 1986 y Félix se acercaba a un hito que la mayoría de los jóvenes negros de su barrio jamás alcanzaban: su 32º cumpleaños. Un año después de su condena, apenas 2 días antes de cumplir 32 años, comenzó la cuenta regresiva para su ejecución, aunque ningún juez la había ordenado. Era joven, aún en la flor de la vida, pero a ojos de la calle era un anciano. Había vivido 1000 vidas en 3 décadas. Pobreza, poder, guerra y ruina. Y ahora se encontraba en el ojo del huracán, quizá creyendo que lo peor había pasado. Probablemente pensaba que haber sobrevivido a la guerra del agosto sangriento y a la investigación federal lo convertía en un superviviente. Pero olvidó que en prisión los enemigos más peligrosos no son los que están al otro lado de la ciudad, son los que duermen en la litera de al lado. El incidente que acabó con la vida del narcotraficante más poderoso en la historia de Oakland fue tan insignificante, tan absurdamente pequeño, que parece una broma macabra escrita por un cínico. La investigación determinó que Mitchell fue víctima de una disputa doméstica, una discusión trivial que ni siquiera habría tenido repercusión en la calle. En la economía carcelaria, la comida fresca es una moneda más valiosa que el oro, un raro recordatorio de la humanidad que queda afuera. Félix ansiaba algo real, algo que no supiera a la comida insípida de la prisión. Le pidió a uno de los jóvenes reclusos que le comprara fruta fresca con $10, una suma irrisoria para un hombre que solía ganar $500,000 a la semana. Le entregó el billete, esperando que la transacción se realizara con la misma eficiencia que una venta de heroína. Era una simple orden de un general a un soldado raso. Pero el ecosistema carcelario es frágil y el respeto es el único oxígeno disponible. El joven recluso no pudo comprar la fruta, regresando con las manos vacías o quizás habiéndose gastado el dinero en sí mismo. En el mundo del que provenía Félix, la incompetencia se castigaba con violencia, y él no había dejado su ego en la puerta. Reaccionó como un rey ante un campesino rebelde. El recluso fue golpeado por Félix y varios de sus secuaces, una reprimenda física destinada a darle una lección sobre la jerarquía. Fue una demostración de dominio, un recordatorio para el pabellón de que Felix Mitchell seguía siendo un jefe que exigía servicio. Pero Félix cometió un error fatal. Asumió que la paliza era el final de la transacción, el cierre de la cuenta. No se dio cuenta de que en prisión, una paliza no es un punto final, es una incógnita. Transcurrieron varias horas. La adrenalina se desvaneció, las luces se atenuaron y la prisión se sumió en un sueño intranquilo. Félix se retiró a su celda, probablemente sin pensar más en el altercado.
tal vez soñando con la apelación que algún día podría liberarlo. Se quedó dormido, vulnerable y expuesto como nunca lo había estado en su fortaleza de la Avenida 69. Unas horas más tarde, mientras Félix dormía en su celda, el hombre insultado entró sigilosamente, moviéndose con la quietud de un fantasma. Aquello no fue una pelea justa. No había armas, ni guardaespaldas, ni adolescentes vigilando desde el tejado. Fue íntimo, visceral y cobarde. El atacante, enardecido por la humillación de la paliza, apuñaló al hombre dormido entre 10 y 14 veces, clavándole una navaja en el pecho al capo de Oakland una y otra vez. Félix Mitchell despertó agonizando. La brutalidad del ataque, una docena de puñaladas asestadas en la oscuridad, sugiere una furia que trascendía con creces una simple disputa por $10. Murió desangrado en una litera de prisión, a miles de kilómetros de la familia que había intentado formar y del imperio que había destruido. El hombre que había sobrevivido a tiroteos con bandas rivales, a guerras con las Panteras Negras y al escrutinio del FBI, fue finalmente asesinado por un don nadie, por una bolsa de fruta. Fue una muerte miserable para un millonario. La noticia del asesinato conmocionó a los investigadores, quienes luchaban por conciliar la magnitud de la vida de Félix con la insignificancia de su muerte. La versión oficial de la disputa por la fruta parecía demasiado simple, demasiado limpia para una vida tan turbulenta. Como es natural en el mundo del crimen organizado, nada es lo que parece, y comenzaron a circular rumores de que la historia de la fruta era solo una tapadera para algo mucho más oscuro. Existe una versión que afirma que Mitchell fue asesinado por rivales que temían que el antiguo capo de la droga quisiera cooperar con la investigación. La lógica era sólida. Félix se enfrentaba a cadena perpetua sin libertad condicional, una condena que doblega incluso a los hombres más duros. Sus enemigos en libertad, o quizás otros peces gordos dentro de la cárcel, podrían haber temido que Félix intercambiara secretos por la libertad, o al menos por mejores condiciones. Según esta teoría, la disputa por la fruta fue un asesinato cuidadosamente orquestado, una trampa diseñada para silenciar a un hombre que sabía dónde estaban todos los trapos sucios antes incluso de abrir la boca. Existía otra teoría que presentaba a Félix no como un soplón, sino como un deudor. Algunas fuentes afirman que Félix Mitchell fue asesinado por $10 que debía a traficantes de drogas en prisión. Resulta una amarga ironía imaginar al rey de la heroína, el hombre que introdujo la producción en masa en el narcotráfico, asesinado por no poder pagarle la cuenta a un camello de poca monta en Leavenworth. De ser cierto, esto sugiere una trágica caída en desgracia donde Félix ya no era el proveedor, sino el consumidor, atrapado en el mismo ciclo de deuda y violencia que había sembrado en Oakland durante una década. Ya fuera por la droga, un asesinato o una deuda, el resultado fue el mismo. La leyenda había muerto. El momento de su muerte añadió una capa de trágica poesía a la historia. Murió apenas 2 días antes de su cumpleaños, al borde de un año más que jamás llegaría a ver. Su certificado de defunción no se firmó con un estallido, sino con un gemido. En Oakland, la noticia sacudió las calles como un terremoto. El hombre que se suponía invencible, el hombre que había convertido el gueto en una fortaleza, había sido masacrado como ganado. La banda 69 Mob estaba sin cabeza. La estructura que Félix había construido dependía por completo de su carisma y su mente. Sin él, el centro no podía sostenerse. La muerte de Félix Mitchell no fue solo el fin de un hombre, fue el fin de una era de caos organizado y el comienzo de algo mucho peor.
El 29 de agosto de 1986, el cuerpo de Felix Mitchell regresó a Oakland para una despedida que desafiaría la lógica y la moral. La ciudad estaba a punto de presenciar un espectáculo que desdibujaría la línea entre criminal y héroe. Comenzaron los preparativos para el funeral, y era evidente que no se trataría de una ceremonia discreta para un delincuente convicto. Sería un funeral de estado para el rey de las calles. La gente se preparaba para llorar, la policía para los disturbios, y los sociólogos estaban a punto de presenciar cómo se desarrollaba en tiempo real la paradoja de Mitchell. El ataúd estaba cerrado, pero la caja de Pandora que había dejado tras de sí estaba abierta de par en par. El 29 de agosto de 1986, el sol salió sobre Oakland para iluminar una escena que desafiaba toda convención legal. Quizás uno de los funerales más controvertidos en la historia de Oakland estaba a punto de tener lugar, un evento que se asemejaba menos al entierro de un convicto y más al funeral de estado de un rey caído. Las calles del gueto, habitualmente patrulladas por la policía y ensombrecidas por el miedo, se transformaron en un gran escenario para un último acto de rebeldía. Según los reporteros, unas 8.000 personas inundaron el barrio para despedir a Félix en su último adiós, un mar humano que se extendía a lo largo de varias cuadras. Se alinearon en las aceras, subieron a los tejados y se asomaron por las ventanas. Todo para vislumbrar el ataúd que contenía al hombre que los había gobernado durante una década. Fue una demostración de movilización masiva que rivalizó con las marchas por los derechos civiles. Pero la causa aquí no era la justicia. Era el recuerdo de un hombre que les había vendido su propia destrucción, envuelta en una sonrisa. La procesión en sí fue una lección magistral de teatro callejero, diseñada para cimentar la leyenda de Félix para siempre. Fue un espectáculo de opulencia que se abría paso entre la pobreza de los barrios bajos. El coche fúnebre era tirado por carruajes de caballos, evocando la grandeza de un funeral victoriano o de un capo de la mafia de película, mientras una flota de Rolls-Royce se deslizaba detrás como aletas de tiburón en aguas oscuras. El contraste visual era sobrecogedor, cromo pulido y terciopelo contra el telón de fondo de casas tapiadas y pavimento agrietado. Esto no era solo un funeral, era una declaración. Le decía al mundo que Felix Mitchell había burlado el sistema, que incluso muerto, gozaba de una riqueza y un respeto que el gobierno jamás podría alcanzar. Durante unas horas, la avenida 69 no fue la escena de un crimen. Fue una corte real llorando a su soberano muerto. Pero la multitud estaba dividida por una profunda línea invisible que atravesaba el corazón de la comunidad. La mitad de estas personas lamentaban sinceramente la muerte de un hombre que, en su opinión, había hecho tanto por la prosperidad de su barrio. Para ellos, Félix no era un monstruo, era un protector, un salvador peculiar que había llenado el vacío dejado por el Estado. Era quien pagaba la comida cuando se acababan los subsidios, quien compraba juguetes en Navidad y quien mantenía a raya a las bandas rivales. En un mundo donde la policía era vista como un ejército de ocupación, Félix era el líder local que mantenía la paz. Lloraban por él porque sabían que, sin él, la frágil red de seguridad que había construido se derrumbaría, dejándolos a merced de la delincuencia. La otra mitad de la multitud, y los millones que veían el noticiero nocturno, percibieron algo completamente distinto. Se preguntaban por qué se honraba a un narcotraficante asesinado con honores propios de un héroe de guerra. Percibieron la hipocresía de celebrar a un hombre que había inundado las calles de heroína, creando a los mismos drogadictos que ahora veían pasar su coche fúnebre.
Para los críticos, este funeral era una afrenta moral, una glorificación de la muerte y el crimen organizado. Era un crudo recordatorio de la profunda influencia del narcotráfico en el sistema de valores de la ciudad, convirtiendo a un depredador en un ícono simplemente por ser rico y poderoso. La tensión era palpable, una mezcla de dolor, ira y desconcierto que se cernía sobre la ciudad como una densa niebla. En medio de esta tormenta emocional, los agentes del gobierno federal llevaron a cabo una maniobra tan cínica como audaz. Entre los dolientes se encontraban miembros de la DEA, pero no llegaron en autos sin distintivos. Para disgusto de los presentes, llegaron al lugar en un Ferrari rojo que le habían confiscado a Mitchell. Llevar el preciado auto del difunto a su propio funeral fue un insulto calculado, una demostración de poder psicológico destinada a mostrar a la calle que el rey había muerto y que ahora los federales tenían el control de su imperio. Fue un destello de arrogancia gubernamental que repugnó a la multitud, reforzando la narrativa de nosotros contra ellos, que Félix había explotado durante toda su vida. Los agentes no estaban allí solo para burlarse de los muertos. Estaban allí para cazar a los vivos. Apostados frente a la iglesia donde se celebraba el funeral, fotografiaron a todos los asistentes. La DEA creía que el funeral sería la cumbre de Lampa, una reunión donde, inevitablemente, aparecería el próximo jefe. Al parecer, de esta forma esperaban capturar al sucesor de Félix como líder de la banda, escrutando los rostros de los lugartenientes llorosos y los capitanes estoicos en busca de algún indicio de ambición. Buscaban al próximo Félix, el hombre que subiría al estrado y tomaría el control de la Mafia 69. Esperaban una transición de poder sin contratiempos, un momento al estilo Juego de Tronos, donde la corona pasaría al heredero más fuerte. Pero los agentes se equivocaron. Malinterpretaron por completo la naturaleza del imperio que Félix había construido. Con la muerte de su líder, la banda no coronó a un nuevo rey. Se desvaneció en el olvido. La estructura de la Mafia 69 era tan centralizada, tan dependiente del carisma personal de Félix y de sus singulares innovaciones empresariales, que no podía sobrevivir sin él. No había sucesor capaz de dirigir una maquinaria tan compleja. El ejército se convirtió en una chusma, y la disciplinada estructura corporativa que Félix había impuesto con violencia y películas se derrumbó de la noche a la mañana. Los federales habían ganado la batalla al eliminar al general, pero estaban a punto de perder la guerra por la paz. El colapso de la banda del 69 no trajo seguridad a Oakland, trajo anarquía. Las drogas del barrio no desaparecieron. La demanda de heroína seguía siendo altísima. Pero la cadena de suministro se había roto. En lugar del precario orden que Félix imponía, una tiranía donde la violencia era calculada y se requería permiso, llegó una era de anarquía. El monopolio había desaparecido y el libre mercado se impuso con furia. Las calles que habían permanecido tranquilas bajo el férreo control de Félix, el gato, estallaron en un caos sangriento mientras cada pequeño traficante intentaba hacerse con un pedazo del imperio destrozado. Muchas pandillas pequeñas iniciaron una sangrienta lucha por la redistribución del poder, peleándose por esquinas y clientes con una ferocidad que Félix habría considerado amateur. La pandilla de la Avenida 69 fue reemplazada por grupos nuevos, más jóvenes y codiciosos, incapaces de mantener el poder. Estas nuevas bandas carecían de la disciplina de los Panteras Negras y de la astucia comercial de Mitchell. Eran extremadamente violentas, convirtiendo las calles de Oakland en un campo de batalla continuo donde los civiles
quedaban atrapados en el fuego cruzado a diario, el honor que Félix intentó inculcar con el padrino fue sustituida por una brutalidad nihilista donde la única regla era disparar primero. Este desenlace catastrófico condujo a una revelación que cambió nuestra comprensión del crimen organizado. Los sociólogos, incluso, bautizaron una paradoja con su nombre, la paradoja de Mitchell. Esta describe una situación en la que, tras el arresto de un jefe de una banda o un asesinato, como en el caso de Mitchell, la tasa de criminalidad no disminuye, sino que, por el contrario, se multiplica exponencialmente. La partida de Félix generó un vacío de poder que muchos quisieron llenar, demostrando que un capo del crimen monolítico, a pesar de su maldad, actúa como una fuerza estabilizadora. Al eliminar al diablo conocido, las autoridades, sin darse cuenta, desataron una legión de demonios que no pudieron controlar. Oakland se había liberado de su dictador, pero ahora era un estado fallido, desangrándose en el caos de su propia liberación. La historia de Félix Mitchell debería haber terminado con su sepultura, pero en el mundo del crimen organizado, o incluso la muerte es solo una moneda de cambio. En 1987, un año después de su asesinato, Félix volvió a ser noticia, protagonizando una última y espectacular fuga desde el más allá. El sistema legal estadounidense se basa en el procedimiento y contiene resquicios legales que solo los muertos pueden aprovechar. Sus abogados habían apelado su condena antes de ser apuñalado, argumentando que el juicio había estado viciado, debido a que la lenta maquinaria judicial no había terminado de procesar su apelación cuando murió. El tribunal se enfrentó a un singular dilema legal. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que la condena no podía mantenerse porque el acusado había fallecido antes de que se celebrara la audiencia de apelación. Ante la ley, no se puede condenar a un hombre que ya no puede defenderse. La sentencia fue anulada. La cadena perpetua fue borrada. Técnicamente, Félix Mitchell murió siendo inocente, con sus antecedentes penales borrados por la hoja de un arma blanca. Esta victoria póstuma no fue solo un triunfo moral, fue un auténtico premio gordo para quienes dejó atrás. El gobierno había confiscado todo lo que Félix poseía: la flota de Rolls-Royce, los bienes raíces, las joyas y el dinero en efectivo, bajo la premisa de que eran producto de actividades delictivas. Pero al anularse la condena, el fundamento legal de la confiscación se desvaneció. El gobierno se vio obligado a abrir las bóvedas. Además, todos sus bienes confiscados anteriormente fueron devueltos a sus familiares, una transferencia masiva de riqueza que volvió a la familia que había ayudado a construir el imperio. Fue un trago amargo para los fiscales. Habían gastado millones de dólares y años de sus vidas persiguiendo al rey, solo para ver a sus herederos reclamar el botín de guerra. El Ferrari rojo que los agentes de la DEA habían conducido arrogantemente a su funeral ya no era un trofeo del Estado. Era una vez más propiedad de la familia Mitchell. Mientras los tribunales reescribían su historial legal, Hollywood se preparaba para reescribir su legado cultural. La saga de un narcotraficante que convirtió un complejo de viviendas en una fortaleza era demasiado cinematográfica para permanecer enterrada en los archivos policiales. La biografía de Félix inspiró al director Mario Van Peebles, quien vio en el capo de Oakland el arquetipo perfecto para un nuevo tipo de villano estadounidense. La era de la mafia italiana se desvanecía en la cultura popular, reemplazada por la violencia cruda y fluorescente de la era del crack. Van Peebles tomó la esencia de la historia de Félix: el control comunitario, la crueldad y el estilo, y comenzó a escribir un guión que definiría a una generación.
En 1991, su película nueva Ciudad Jack Fu, estrenada, irrumpiendo en las pantallas con una ferocidad que reflejaba las calles que retrataba. La película presentó al mundo a Nino Brown, un personaje interpretado con un carisma aterrador por Wesley Snipes. Brown no era una biografía directa, sino un monstruo compuesto. Su trayectoria vital se inspiró en la biografía de Felix Mitchell y en la del infame rey de Harlem, Leroy Nicky Barnes. Sin embargo, la influencia de Felix era innegable en la película. En ella, Nino Brown se apodera de un complejo de apartamentos llamado The Carter, convirtiéndolo en una fortaleza de alta tecnología, donde gobierna como un dios. Esto fue un homenaje directo a la fortaleza de la Avenida 69, que Felix había construido en San Antonio Village. La película retrató la misma dualidad que definía a Felix: el asesino despiadado que mata a sangre fría a sus enemigos y el líder benevolente que reparte pavos a los pobres en acción de gracias. Wesley Snipes llevó la arrogancia de Felix a las masas, inmortalizando al rey de una manera que la realidad jamás podría. Nueva Ciudad Jack, la película, no solo entretuvo, sino que mitificó el estilo de vida que Felix había impulsado. Para una generación de jóvenes que crecían en los barrios marginales, Nino Brown se convirtió en un ídolo oscuro, y por extensión, también Felix Mitchell. La línea entre el hombre y la película se desdibujó. El ficticio Carter y la real Avenida 69 se convirtieron en lugares sagrados en la geografía de la guerra contra las drogas. La película capturó la seducción del poder que Felix ostentaba: los trajes, los autos, la autoridad absoluta, a la vez que servía como una sombría advertencia sobre la inevitable caída. Sin embargo, como ocurre con todas las tragedias, el público suele recordar más la gloria del ascenso que el dolor de la caída. Felix se había convertido en un fantasma de la cultura popular, un símbolo de resistencia y excesos que trascendía la cruda realidad de la adicción a la heroína y los apuñalamientos en prisión. Pero más allá del glamour de Hollywood, el verdadero legado de Felix Mitchell se encuentra en las calles ensangrentadas de Oakland y en las áridas páginas de los libros de texto de sociología. Su reinado y posterior caída constituyeron un sombrío caso de estudio para los criminólogos, demostrando que la estrategia policial de centrarse en los cabecillas era fundamentalmente errónea. El gobierno creía que, al cortar la cabeza de la serpiente, el cuerpo moriría. Se equivocaron. La paradoja de Mitchell es un testimonio de la ley de las consecuencias imprevistas. Una situación en la que, tras el arresto de un jefe de banda o un asesinato, la tasa de criminalidad no disminuye, sino que por el contrario, aumenta exponencialmente. Félix era un dique que contenía un torrente de caos. Cuando las autoridades federales lo dinamitaron, inundaron la ciudad. Los años posteriores a su muerte estuvieron marcados por un vacío de poder que ningún líder pudo llenar. La pandilla de la Avenida 69 fue reemplazada por grupos nuevos, más jóvenes y ambiciosos, incapaces de conservar el poder. Estas nuevas bandas estaban fragmentadas, desorganizadas y eran extremadamente violentas, luchando por pequeños territorios sin ningún código de honor que las frenara. Convirtieron las calles de Oakland en un campo de batalla continuo, carente de la estructura corporativa que Felix había impuesto. Bajo el mandato de Felix, uno podía ser golpeado por romper una regla. Bajo el nuevo régimen, te disparaban por mirar mal a alguien. La violencia se volvió indiscriminada y generalizada, demostrando que el crimen organizado, con todos sus horrores, suele ser menos letal que el crimen desorganizado. La ciudad aprendió por las malas que,
A veces, un dictador es preferible a la anarquía. La tragedia de Felix Mitchell es también la tragedia de la comunidad que lo vio nacer. Era un monstruo, sí, pero era un monstruo. Surgió de las mismas casas precarias y escuelas en ruinas que sus vecinos, y de una forma retorcida, su éxito fue motivo de orgullo local. Demostró que un hombre negro del gueto podía burlar a la policía, gastar más que los ricos y construir una organización que rivalizaba con las grandes corporaciones. Pero este orgullo era venenoso. Su imperio se construyó sobre la adicción de su propia gente, sobre la destrucción de las mismas familias que decía proteger. Era un parásito que convenció al huésped de que era un médico. El amor que mostraba a la comunidad con juguetes y fiestas se compraba con las ganancias de su lenta agonía, una contradicción moral con la que Oakland aún lidia hoy. Han pasado décadas desde que el cortejo fúnebre recorrió la avenida 69, pero el fantasma de Felix Mitchell aún persiste en la arquitectura del AMPA estadounidense. Cada banda de narcotraficantes que separa a su administrador financiero de su distribuidor de drogas rinde, sin saberlo, homenaje a la innovación de Félix. Cada capo que intenta comprar la lealtad de su barrio con caridad sigue las instrucciones de Félix. Y cada fiscal que celebra el arresto de un jefe importante ignora la lección de la caída de Félix. El juego no ha cambiado, solo los jugadores. Las fábricas que cerraron tras la Segunda Guerra Mundial nunca volvieron a abrir. La pobreza nunca desapareció, y el deseo de escapar del gueto a cualquier precio sigue tan vivo como siempre. Al final, Félix el Gato Mitchell agotó sus 9 vidas, pero su historia se resiste a morir. Existe en la intersección entre la historia y el folclore, una fábula con moraleja que se lee como una tragedia griega con ritmo hip hop. Fue el hombre que devastó su ciudad con heroína y la salvó con pavos. Fue el convicto que murió inocente. Fue el villano que se convirtió en estrella de cine y sigue siendo el eterno recordatorio de que, en la jungla de asfalto, lo único más peligroso que un rey en el trono es un trono vacío, esperando ser reclamado. La paradoja es completa.